Hola a todos los presentes, mi nombre es Eliseo Hernández Hernández y soy estudiante de maestría en Ciencias Forestales en el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo. Y a continuación voy a proceder a presentarles mi investigación titulada Macroelementos en suelos de manglares de Paraíso Tabasco. A continuación les voy a presentar el tema de investigación que lleva por nombre Macroelementos en suelos de manglares de Paraíso Tabasco. Empecemos por algunas generalidades de los manglares. Los manglares son humedales costeros y son ecosistemas que resultan de la interacción entre factores y procesos de dos sistemas distintos, el terrestre y el marino, por lo que son considerados verdaderos ecotonos. Las especies arbóreas que predominan en estos ecosistemas se denominan mangles. En México, los de mayor distribución son el mangle rojo, el mangle negro, el mangle blanco y el mangle botoncillo. Las diversas especies de mangles poseen adaptaciones morfológicas y fisiológicas que les permiten ocupar hábitats bajo condiciones especiales, tales como los suelos sobre los que se desarrollan. Los suelos de manglares suelen ser salinos, anóxicos, ácidos y frecuentemente anegados, y son sistemas complejos que resultan de varias interacciones entre factores bióticos y abióticos que pueden alterarse a corta distancia. Los suelos de manglares tienen poca disponibilidad de nutrientes y esta varía enormemente entre los manglares y también dentro de un mismo rodal. Esta variabilidad espacial y temporal de los nutrientes en el suelo tiene una estrecha relación con la absorción diferencial de nutrientes entre las diferentes especies que componen al manglar, por lo que la cuantificación del tamaño de la reserva de macroelementos edáficos es fundamental para comprender el funcionamiento y estabilidad de estos ecosistemas. ¿Cuál es la situación de los manglares en Tabasco? De las 49.225 hectáreas de manglar que posee el estado de Tabasco, solamente el 20% se encuentra bajo protección en áreas naturales protegidas y en sitios Ramsar. 4 de las especies más comunes de mangle en México se encuentran bajo la categoría de amenazadas en la NOM 059 de Semarnat. La conservación del manglar se encuentra contemplada también en la NOM 022 de Semarnat y en los artículos 60 ter y 99 de la Ley General de Vida Silvestre, presentando restricciones en el aprovechamiento y fomento comercial de las especies de mangle. Los esfuerzos anteriores aún no han sido suficientes para frenar el deterioro de los manglares, ni en el estado de Tabasco ni en el país, ya que, como muestra la gráfica, la superficie de manglar perturbado en el estado de Tabasco no ha disminuido considerablemente, por lo que es imperante generar investigaciones que aporten a las actividades de conservación y rehabilitación de estos importantes ecosistemas. El objetivo de la presente investigación fue cuantificar el contenido edáfico de fósforo, potasio, calcio y magnesio en manglares de Paraíso Tabasco, a 3 profundidades de muestreo y en 3 tipos de manglares. El área de estudio corresponde al ejido La Solución Somos Todos, en la laguna Mecoacán, perteneciente al municipio de Paraíso Tabasco. El clima corresponde a un cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, con una temperatura media anual de 26 grados centígrados y precipitaciones promedio anual de 1.751.4 milímetros. La vegetación dominante en esta área de estudio son manglares, compuestos por especies de Rhizopora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa, los cuales crecen principalmente sobre suelos de tipo histosol. Para este experimento se establecieron 9 sitios de muestreo de manera dirigida, 3 sitios dominados por Laguncularia racemosa a orilla de río, 3 sitios dominados por Rhizopora mangle en orilla de laguna y 3 sitios más dominados por Avicennia germinans en la geoforma cuenca. Cada sitio constó de 2 unidades de muestreo, las cuales eran rectángulos de 100 metros cuadrados. La unidad de muestreo 1 se estableció en orientación norte-sur y la unidad de muestreo 2 se estableció en orientación este-oeste. En cada unidad de muestreo se establecieron 2 zonas de muestreo, que eran cuadros de medio metro por medio metro, ambas ubicadas a 1 metro de distancia del centro de la unidad de muestreo, como se ve en el diagrama. En cada zona de muestreo se colectaron núcleos de suelo con una barrena cilíndrica a profundidades de 0 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30 centímetros, obteniendo un total de 12 muestras por sitio y un total de 108 muestras en el área de muestreo.
Una vez transportadas las muestras al laboratorio, se procedió a hacer el secado, pulverizado y tamizado de las muestras. Después se procedió a obtener un extracto de las muestras mediante el método de Melich número 3, extracto que nos sirvió después para determinar las concentraciones de los macroelementos. El fósforo se determinó con el método de Bray 1, el potasio y calcio mediante el método de emisión de flama y el magnesio mediante espectrofotometría de absorción atómica. También se usaron curvas de calibración para hacer las lecturas de las concentraciones de los macroelementos y para transformar unidades de absorbancia a partes por millón, y posteriormente también para transformar a unidades de miligramos por kilogramo de suelo. El diseño experimental empleado fue un completamente al azar con arreglo tipo factorial 3×3, donde el factor A estuvo constituido por 3 especies de manglares que fueron Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa, y el factor B por 3 profundidades, de 0 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30 centímetros. Debido a la falta de normalidad de los datos y a la falta de homogeneidad de las varianzas, se realizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para cada uno de los factores, y cuando se detectaron diferencias significativas, se utilizó la prueba de comparaciones múltiples de Dunn. Todas las pruebas se realizaron con un nivel de significancia de 0.05 en el paquete estadístico de SAS. Los resultados mostraron que en los suelos de manglares de Paraíso Tabasco se encontraron diferencias significativas en el contenido de fósforo por tipo de manglar. Los manglares dominados por Avicennia germinans presentaron el contenido más alto con 436 miligramos por kilogramo, seguidos de los dominados por Rhizophora mangle, presentando el menor contenido los dominados por Laguncularia racemosa con 286 miligramos por kilogramo, lo que confirma una absorción diferencial de las especies evaluadas de este macroelemento. También se encontraron diferencias significativas en el contenido de fósforo por profundidad, presentándose la más alta concentración en la capa superior del suelo, que va de 0 a 10 centímetros, con 437 miligramos por kilogramo, y la concentración fue disminuyendo conforme aumentaba la profundidad muestreada, hallándose la menor concentración en la capa inferior de 20 a 30 centímetros, con 284 miligramos por kilogramo de suelo. Las concentraciones de fósforo encontradas en los suelos son bajas para este estudio, y esto coincide con lo reportado con algunos autores que mencionan que el fósforo es un macroelemento limitante en los manglares tropicales y subtropicales. Las bajas concentraciones de fósforo encontradas en este estudio también nos indican que no se presentan problemas de contaminación por exceso de este macroelemento, pero diversos estudios señalan que las tasas de entrada de fósforo a las aguas costeras han aumentado drásticamente en los últimos decenios debido a la actividad antropogénica, lo que podría representar un riesgo para los manglares de todo el mundo. También se encontraron un patrón de comportamiento similar en el potasio, parecido al del fósforo, presentándose diferencias significativas en los tipos de manglar, siendo el manglar dominado por Avicennia germinans el que presentó la mayor concentración de este macroelemento, con 6.092 miligramos por kilogramo, seguido por los dominados por Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa, confirmándose aquí también una absorción diferencial de potasio por especie. En relación con el factor profundidad, no se encontraron diferencias significativas en la concentración de potasio en las diferentes profundidades muestreadas, pero se observa una tendencia de menor contenido en la capa superior del suelo y aumenta conforme aumenta la profundidad de muestreo. No hay bibliografía que indique que el potasio limita la productividad de los manglares, dado que se considera que este elemento es uno de los principales constituyentes del agua de mar, y las importaciones de las mareas son la principal fuente de entrada, lo que puede explicar las altas concentraciones de potasio encontradas en suelos de manglares de Paraíso Tabasco. Si existiera una limitación de potasio en los manglares, esta podría contribuir a la reducción de la floración y de la formación de semillas en los manglares, y dado que la reposición de potasio en estos ecosistemas se produce a través de la inundación y la filtración de las aguas de las mareas,
diversas actividades antropogénicas pueden bloquear la entrada de agua marina a estos ecosistemas, en particular la acuicultura, la agricultura y el desarrollo urbano, representando un peligro más para los manglares en la actualidad. También se encontraron diferencias significativas en el contenido de calcio por tipo de manglar, pero contrario a los anteriores, aquí son los manglares dominados por Avicennia germinans y Laguncularia racemosa los que presentan contenidos más bajos, encontrándose las mayores concentraciones en los manglares dominados por Rhizophora mangle, con 1969 miligramos por kilogramo, por lo que también se pudo observar una absorción diferencial en este macroelemento en las especies evaluadas. Las diferencias del contenido de calcio por profundidad de muestreo tampoco fueron significativas, pero también se observa una tendencia de menor concentración en la capa superior del suelo y aumenta conforme aumenta la profundidad de muestreo. El calcio también es uno de los principales constituyentes del agua de mar y las importaciones de las mareas son la fuente principal, lo que explica las altas concentraciones de calcio en este estudio, por lo que tampoco se considera un elemento limitante en estos ecosistemas. Diferencias significativas también se presentaron en las concentraciones de magnesio por tipo de manglar. El tipo de manglar con la concentración más alta fue el dominado por Rhizophora mangle con 3.794 miligramos por kilogramos. Contenidos menores los presentaron los dominados por Avicennia germinans y Laguncularia racemosa, lo que demuestra también que estas especies evaluadas tienen una absorción diferencial de este macroelemento. E igual que en los elementos pasados, tampoco se encontraron diferencias significativas entre profundidades evaluadas. Cabe resaltar que estos tres últimos elementos no tienen mucha bibliografía desarrollada sobre su ciclo biogeoquímico en los suelos. Y finalmente, podemos concluir que las diferentes especies evaluadas tienen una absorción diferencial de macroelementos. Mientras que el fósforo se encuentra limitado en los suelos de manglares, el potasio, el calcio y el magnesio se encuentran en concentraciones más altas y presentan una estrecha relación entre sus concentraciones. Los resultados de este estudio pretenden proveer conocimientos valiosos para la orientación de proyectos de conservación, restauración y rehabilitación de manglares mexicanos. Y finalmente, quedan muchas líneas abiertas de investigación referente a la biogeoquímica del suelo en manglares de México. A continuación, la literatura citada para este trabajo. Y es todo por mi parte de mi participación y quedo abierto a las preguntas.